que con esta cosa del Teams, igual es medio leseado este tema del compartir muchos documentos y cosas, entonces medio complejo. No sé si están viendo ahí la presentación. Sí, sí se ve. Ya, genial. Genial. La idea de esto, en el fondo, aquí la verdad que en esta clase yo mezclo, a pesar de que el título es au, eh, trastorno por síntomas somáticos, que era lo que antiguamente se llamaba trastornos somatomorfos en el DSM-3 y en el DSM-4, y que ahora en el DSM-5 lo cambiaron eh, por trastorno por síntomas somáticos. También en el CIE-11 en el fondo derivaron un poco a eso. Yo ahí como que lo mezclo en el fondo con algunos otros trastornos también que de alguna manera están ligados en general los síntomas, cuando se producen síntomas físicos, están asociados muchas veces a la presencia de síntomas de ansiedad también, ¿ah? Como que de alguna manera eso está como ligado un poco a la base de la presencia de los síntomas somáticos cuando hay cuadros ansiosos en el fondo detrás la gran mayoría. Entonces hay algunos cuadros que no están dentro de los trastornos por síntomas somáticos propiamente tal, pero que los tocamos en conjunto porque de alguna manera tienen una cierta asociación, que ahí lo vamos a ir viendo con más detalle, ¿ya? En relación al tema de los trastornos somáticos hay como varios conceptos, quizás en el fondo son como más básicos, así. Y que, bueno, yo creo que todos han oído hablar en el fondo de estas cosas como de los cuadros psicosomáticos, ¿no es cierto? Y a veces también se habla de lo somatopsíquico, que de alguna manera tiene que ver en el fondo como con las manifestaciones eh, más bien psíquicas en el fondo o psicológicas de ciertos cuadros más originados, digamos, en el cuerpo o en alguna enfermedad, ¿no es cierto?, física propiamente tal. Sin embargo, hay muchos cuadros que siendo en el fondo reconocidamente cuadros orgánicos, tienen de alguna manera alguna influencia desde el punto de vista psicológico que eventualmente puede generar descompensaciones o alteraciones en el fondo en alguno de esos cuadros. Yo no sé si ahí alguno de ustedes se aventura, digamos, a mencionarme alguno de los clásicos, ¿ah? Que pueda recordar. Cuadros médicos que normalmente uno sepa que se alteran, digamos, cuando uno sufre alguna situación estresante o qué sé yo. ¿A alguien se le ocurre alguno o recuerda alguno? Creo que no, profesora. Paciencia, ahí como no se le ocurriría a ninguno, alguno. Hay algunos que son muy típicos, así. ¿Qué pasó, doctor? Que no escuché la pregunta. Cuadros en el fondo médicos o reconocidamente médicos, digamos, en su origen o de etiología, por así decirlo, médico, pero que frente a situaciones estresantes o que de alguna manera te producen algún desajuste emocional, pueden descompensarse. Que ahí está un poco esto del componente como psicosomático que mencionamos. ¿Podría ser como el hipertiroidismo? Como...
el hipertiroidismo es menos frecuente, o sea, puede ocurrir, pero es menos O frecuente. el hipotiroidismo. Pero, bueno, cualquiera de los dos, pero en el fondo es menos frecuente que el estresor produzca algún cambio, por así decirlo, en el funcionamiento tiroideo. Yo diría que en eso es más frecuente al revés, digamos, que las alteraciones en lo tiroideo produzcan alguna alteración emocional, pero se puede dar eventualmente. A mí me ha tocado ver, para mi sorpresa, porque yo ni siquiera lo tenía incorporado, pero me ha tocado ver ahí en conjunto con algún endocrinólogo cuadros tanto de hipo como de hipertiroidismo que se le ha atribuido en el fondo como un factor de estrés y que en el seguimiento posterior se ha visto que efectivamente el cuadro se normaliza cuando el tema, digamos, estresante eh, cede, digamos, o pasa. ¿Te fijas? Y no es que porque uno podría pensar en el fondo que finalmente, claro, puede ser una tiroiditis o algo que está como partiendo y finalmente el cuadro siga evolucionando después. Pero aquí en el seguimiento efectivamente se vio que el tema se normalizaba. Y por lo tanto, en el fondo, como que la única causa como más explicable, entre comillas, era un poco el tema del estrés. Pero ya, yo les voy a soplar uno, pero denme uno que sea por lo menos. ¿Ah? El asma bronquial, por ejemplo. Iba a decir un cuadro respiratorio y yo. Bueno, pero uno clásico es el asma bronquial, porque en el fondo la gente frente a situaciones de estrés, ¿no es cierto? ¿En cuántas películas no hemos visto a alguien que está así como medio secuestrado o alguna cosa así? Y empieza a sufrir porque no tiene el inhalador. ¿Ah? Y eso tiene que ver un poco, que las situaciones de estrés en el fondo, más allá obviamente de los factores inespecíficos como el frío, como otras cosas irritantes, los factores de estrés en el fondo también pueden influir. Ahora, hay algunos que son más típicas todavía, diría yo, incluso que el asma. Y lo Colon cardiovascular, ¿cuál, perdón? colon irritable. Colon irritable, súper, súper. Sí, yo creo que eso es un... Cardíacas, doctor. ¿Cuál? Patologías cardíacas que a veces pasa que un estrés muy grande hace que una persona pueda sufrir un infarto, tal vez. Súper, súper de acuerdo. O sea, efectivamente, claro, ahí se ve como una consecuencia mucho más grave, ¿no es cierto?, de un factor de estrés que puede efectivamente como pasar, digamos, de una angina o alguna cosa así a de frentón generar un infarto. Y bueno, y una de las cosas que puede producir eso también tiene que ver con esta otra patología cardiovascular que yo estoy esperando que ahí alguien me la mencione, digamos, que se controla con un manguito. Presión, o sea, presión alta, Hipertensión arterial, exactamente. Yo hipertensión diría que esa es arterial. como la clásica. Esa es como la clásica. Hay mucha gente que, no sé si han oído hablar del concepto como de hipertensión reactiva, que en el fondo es como la gente que tiene, o bueno, la hipertensión del delantal blanco. Esa sí que la tienen que haber oído, que muchas veces en el fondo a los pacientes cuando van a la consulta médica se les toma la presión una primera vez y se les toma la presión una segunda vez, porque muchas veces el hecho de que les tomen la presión en el contexto de una atención médica ya hace que les suba un poco la presión, ¿ah? Porque hay una cierta como expectativa en eso. Entonces normalmente le toman una segunda vez la presión y lo habitual es que haya bajado un poquitito. Y, y eso tiene que ver un poco con eso, porque una de las cosas que es muy reactiva a las situaciones de estrés es la presión arterial. Y hay alguna gente que en general no tiene como mayores crisis hipertensivas en otros contextos más que en las situaciones de estrés. ¿Ah? Y ahí está este concepto que yo les digo de la hipertensión reactiva, que en el fondo es como gente que en general se maneja súper bien con su presión, pero que
frente a algún estresor emocional, en el fondo más importante, tiende a tener estas elevaciones de presión arterial. Ya, ahí vimos algunos, ya, otras más probablemente podrían como aparecer ahí entre medio, pero ahí tenemos ya como 3 ejemplos clásicos por lo menos entre el asma, el colon irritable, la hipertensión arterial, ¿cierto? Ya, bueno, y está este concepto de la somatización, que es un poco lo que está aquí detrás, que mirado desde la perspectiva así como más psicodinámica clásica, cuando ustedes oigan hablar de psicodinamismo o de psicodinamia, normalmente se refiere un poco como a las ideas que de alguna manera tienen su base, ¿no es cierto?, en el tema del psicoanálisis y Freud, donde Freud en el fondo planteaba que había como muchos componentes de alguna manera, como él hablaba como de una cierta energía psíquica que producía en el fondo finalmente síntomas físicos, ¿eh? Y de ahí viene un poco como muchas de las teorías de la histeria antigua, digamos, de Freud y de Charcot, ¿no es cierto? Que, entre paréntesis, es la imagen que tenemos ahí en esta diapositiva precisamente, donde en el fondo, como una cosa característica de esta histeria antigua, eran como los cuadros conversivos, la gente que hace de repente parálisis u otros síntomas neurológicos que en realidad tienen un origen más bien psicológico, que no son enfermedades como reales propiamente tal desde el punto de vista médico, ¿eh? Aunque en realidad no lo estoy diciendo bien porque en estricto rigor son enfermedades reales en el sentido de que los pacientes tienen síntomas, ¿no es cierto?, y sufren lo que les está ocurriendo, pero no es posible encontrar un orgánico que explique en el fondo la sintomatología de este paciente, ¿eh? Eso es un poco lo que se entiende, digamos, en estos conceptos de la somatización y todo también, ¿ya? Y la idea, como les decía yo, que viene un poco desde esta concepción más psicodinámica, es que en el fondo hay ciertas energías o bloqueos, por así decirlo, energéticos desde el punto de vista como psíquico, que se van acumulando, por así decirlo, cierta energía psíquica y finalmente se produce o se traduce finalmente esto en un síntoma físico, de tal manera de que se mantenga, por así decirlo, una cierta economía energética, entre comillas, en lo dinámico, digamos, de la psique, por así decirlo. Vamos a poder en el fondo como entrar un poco más en esos conceptos cuando veamos lo de los trastornos conversivos, que ahí podemos explicar un poquitito más. Y el otro concepto que también tiene harta relación con esto, sobre todo con esta idea de que en el fondo se va acumulando, por así decirlo, como energía psíquica que no se libera, que no se descarga, ¿no es cierto? Es el concepto de la alexitimia, que así leído textualmente en el fondo o traducido textualmente quiere decir en el fondo como la incapacidad de leer como las propias emociones o los propios estados de ánimo, los propios sentimientos, ¿ya? Y la lexitimia en el fondo como síntoma, por así decirlo, es como bien característico de los pacientes que presentan estos síntomas somáticos de somatización, ¿eh? Y se caracterizan en el fondo porque son pacientes que muchas veces les cuesta reconocer sus propias emociones, ¿m? No en el sentido así como de que no quieran reconocerlo, sino que en el fondo de alguna manera no saben reconocerlas, ¿okay? Entonces, muchos pacientes eh, como que a lo mejor más que plantear que están sufriendo, digamos, alguna situación emocional, a lo mejor lo van a traducir eso en síntomas físicos, ¿eh? Entonces, por ejemplo,
no sé, pues un paciente, por ejemplo, puede decir, no, si no es que esté angustiado, pero me falta la respiración, me duele el pecho, ¿ah? Y estoy como con taquicardia, ¿te fijáis? Y el paciente en el fondo siente los síntomas físicos que son propios de la angustia, pero no es capaz de darse cuenta de alguna manera que eso que él está sintiendo es angustia. ¿Sí? Entonces no lo reconoce como tal. ¿Ya? A eso se refiere este concepto como de la alexitimia. ¿Ya? Y por lo tanto, en el fondo pasa esto que se tienden a quedar como muy pegados en la sintomatología física, que a veces ni siquiera es sintomatología, sino que son de repente, como vamos a ver más adelante también en algunos otros trastornos, entre comillas, son situaciones o manifestaciones fisiológicas, digamos, del funcionamiento del cuerpo, pero que para los pacientes, en el fondo, los interpretan como un síntoma, en el sentido de que pudiera haber algo mal, digamos. Ya. Relacionado un poco con lo mismo, ¿no es cierto? Están lo que se conocen de repente como síntomas médicos inexplicados, ¿ya? Y eso vamos a ver que en el fondo es, uno tiende a pensar que esto es como más propio de repente de, como de situaciones más eh, eventualmente rurales o que ocurren en el fondo con gente como menos con menos educación o qué sé yo, pero la verdad es que es algo que es bastante generalizado o una cosa como media tercermundista de repente. Y aquí vemos, por ejemplo, un libro de psiquiatría, esto está extraído de un libro de psiquiatría inglés, digamos, que un cuarto de la práctica general en medicina pueden tener síntomas médicos inexplicados, hasta un tercio de los pacientes que consultan en específicamente, digamos, a la especialidad de neurología, y sobre el 50% de los que consultan en un policlínico de especialidades, son afuera de Londres, digamos. Entonces vemos que los síntomas médicos, no necesariamente configurando, digamos, algún cuadro específico, pero sintomatología más aislada, que no tiene explicación desde el punto de vista físico o médico, es una consulta que es muy, muy frecuente. ¿Ya? De hecho, parte importante de dejar esta clase un poco más como hacia el final del curso también tiene que ver con eso, porque muchos de ustedes van a ser o se van a desempeñar por lo menos en algún momento como médicos generales. Y la idea de dejar esto un poco más al final es precisamente que traten de retener un poco más todo esto, porque probablemente les va a tocar mucho de este tipo de cuadros, digamos, de verlo. ¿Sí? Ahora, hasta el DSM-4 se hablaba de los trastornos somatomorfos, ¿ya? Que como concepto en el fondo tenían esto de que eran, como les decía yo, caracterizadas por síntomas físicos que eran inexplicables en el sentido que no se encontraba algún componente orgánico demostrable mediante el examen físico o mediante exámenes de laboratorio u otro tipo, ¿ya? Pero son pacientes que de todas maneras, a pesar de no tener hallazgos así como concretos, presentan síntomas y se comportan como enfermos. ¿Ah? O sea, tienen síntomas, van al médico, toman medicamentos porque tienen molestias, ¿no es cierto? Se quejan de incapacidad y todo, pero no tienen alguna enfermedad orgánica demostrable. Y por lo mismo, tienden a ser bastante, tienden a tener una relación en el fondo un poco compleja con el médico, porque para el médico muchas veces en el fondo terminan siendo como bien frustrantes porque al no encontrar nada concreto, tampoco tienen muchas como nociones de cómo ayudar eventualmente a ese paciente desde su rol, digamos, ¿no es cierto?, como médico más específicamente. Y por otro lado, para los pacientes en el fondo también es bien frustrante porque muchas veces por lo mismo se sienten un poco incomprendidos, ya que sienten que el médico no los toma muy en cuenta. Y son cuadros frecuentes. ¿Ah? Aproximadamente, algunos estudios hablan de hasta un 30% de los pacientes de atención primaria presentaría estos síntomas inexplicables y una buena parte de ellos probablemente tendría trastornos somatomorfos, así como más específicamente. En esto mismo que yo les decía, que de repente no,
no se sienten muy tomados en cuenta, digamos, o muy comprendidos en lo que a ellos les ocurre, a pesar de que el médico en el fondo les diga que no tienen una enfermedad, ellos continúan en el fondo buscando ayuda en otro lado, van a ver otros médicos, piden exámenes, ¿no es cierto? Y de alguna manera siguen en el fondo como en un peregrinar buscando alguna respuesta, digamos, a esta situación, ¿ya? Y la gran mayoría de ellos o ve médicos generales o va a especialistas eventualmente, pero tienden a evitar en el fondo la ayuda psicológica porque se niegan de alguna manera a aceptar que su condición pudiera tener un componente psicológico o pudiera ser de un carácter como más psiquiátrico, a lo cual obviamente participa un poco también este tema de esta mala imagen, digamos, que de repente se le da a los pacientes psiquiátricos, ¿no es cierto? Y este estigma que comparten de alguna manera las patologías psiquiátricas también. En el DSM-4, revisado, en el fondo se establecían 7 categorías, pero lo que tenían en el fondo como en común es esta excesiva preocupación por síntomas físicos que no son explicables de acuerdo a el examen físico o hallazgos de laboratorio, como yo les decía, ¿ya? Y un poco de muestra, digamos, si no me equivoco, era un estudio de la Universidad Católica que mostraba condiciones y trastornos mentales diagnosticados por psiquiatras de enlace en 88 pacientes hospitalizados en servicios médico-quirúrgicos, ¿ya? Y aquí, bueno, vemos en el fondo reacciones de estrés, depresiones, ¿no es cierto? Problemas de consumo de sustancias, ¿no es cierto? Fobias, trastornos obsesivos, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, hipocondría, que aquí estamos entrando un poco en detalle, digamos, ¿no es cierto?, más relacionado con lo nuestro, cuadros disociativos o compulsivos, ¿ah? Y no es un tema menor, pensando que son pacientes que hospitalizados, o sea, que fueron hospitalizados, digamos, en un servicio médico quirúrgico, o sea, con una sospecha, digamos, de un cuadro médico propiamente tal. ¿Cuál es la idea general o la idea del manejo general de los trastornos somatomorfos? Es precisamente un poco lo que debe primar es un poco la idea de no hacer daño. ¿En qué sentido? En que hay mucha evidencia de que muchos de estos pacientes no necesariamente se van a beneficiar de algún tratamiento medicamentoso, por ejemplo, y por lo tanto no tiene mucho sentido, a menos que uno diagnostique efectivamente algún otro cuadro, una depresión, un trastorno de ansiedad o algo así, no tiene mucho sentido agregarle medicamentos por agregarle medicamentos, ¿ya? Y en ese sentido, lo más importante es primero hacer un diagnóstico cuidadoso para ver si efectivamente existe alguna otra cosa desde el punto de vista psiquiátrico que pueda ser tratable, y de alguna manera como reforzar en el fondo una buena relación con una buena relación médico-paciente o terapeuta-paciente. Muchas veces son pacientes que también van a requerir de alguna manera un apoyo psicoterapéutico, y en ese sentido es bueno ampliar de alguna manera esto al equipo médico. Y una de las primeras cosas para eso es legitimar los síntomas del paciente, que el paciente de alguna manera no sienta como que uno está o minimizando o desconociendo en el fondo los síntomas que él presenta, ¿ya? Lo que hay que tratar de lograr es que él entienda que uno está recogiendo esto que a él le está pasando y tratar de darle una explicación que a él también le haga sentido, ¿ya? Y como aquí siempre hay un componente que, como comentábamos, puede ser más emocional, la idea es, como les decía yo, reforzar la relación médico-paciente, y eso se consigue muchas veces tratando de ir generando una relación más estable, y eso en el fondo implica tener citas regulares, ¿no es cierto? Y lo otro que se busca hacer ahí es tratar de evitar focalizarse en los síntomas físicos. O sea, en el fondo, de alguna manera, son pacientes que, como hablábamos, digamos, tienden a no reconocer sus molestias emocionales y por lo tanto sienten que la única forma de validarse de alguna manera frente al médico es a través de los síntomas físicos. Entonces la idea es tratar de que en los sucesivos controles uno pueda ir
minimizando un poco el interés, por así decirlo, en los síntomas físicos y a lo mejor tratar de entrar un poco en otro tipo de ámbitos, ¿ah? Cómo han estado las cosas en su casa, cómo le está yendo en el trabajo, ya, cómo ha estado su hijo, qué sé yo, superó el problema que tenía ahí cuando estaba estudiando en la universidad o qué sé yo. Como en el fondo tratar de darle, digamos, algún espacio a estos componentes más emocionales, de tal manera que no sea necesario, en el fondo, llegar tampoco a la sintomatología física. Y en ese sentido, y muchas veces lo que nos toca ver en las atenciones primarias, en las atenciones de la atención primaria, digamos, es que son pacientes que tienden a ser policonsultantes y que muchas veces en el fondo están saturando, digamos, el servicio de urgencia a veces, varias veces a la semana o qué sé yo. Y a veces uno se plantea que efectivamente son pacientes que probablemente no se van a mejorar mucho de su cuadro, pero si uno consigue, por ejemplo, que en vez de ir, no sé, pues 3 veces a la semana al servicio de urgencia, vayan una vez a la semana y mantengan de alguna manera sus controles regulares en el policlínico, eso ya es un objetivo en el fondo que es como de alguna manera medible, que nos habla de una cierta mejoría y que de alguna manera también nos va a ayudar en el fondo en un mejor manejo como administrativo también desde el punto de vista de el CEFAMO, de la institución donde se estén atendiendo. Entonces, la idea acá, ¿no es cierto?, es que con los estudios que se han hecho, uno ve que el manejo en el fondo más bien cauto, sin necesariamente dejar medicamentos ni nada, y que sea como un manejo como conservador, tiende a bajar los costos del tratamiento, aunque, como yo comentaba, no necesariamente el paciente perciba, digamos, que está mejor. Sin embargo, uno objetivamente ve que está asistiendo menos a urgencia y que de alguna manera el cuadro se está pudiendo controlar como de mejor manera, por así decirlo. Aquí está un poco la variación que sufrió esta categoría, por así decirlo, entre el DSM-4 y el DSM-5. Vemos cómo pasó de estas categorías donde está el trastorno por somatización, el trastorno conversivo, la hipocondriasis, ¿no es cierto?, el trastorno por dolor, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno somatomorfo indiferenciado y el trastorno somatomorfo no especificado, y pasaron, digamos, al trastorno por síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad de enfermedad, que es un poco como la ampliación, por así decirlo, del concepto de la hipocondriasis, el trastorno conversivo, que entre comillas es más o menos lo mismo, pero vamos a ver que de alguna manera cambió un poquitito el énfasis en algunos aspectos. Y se incluyeron un poco estos otros componentes que conversábamos al comienzo, ¿no es cierto? Factores psicológicos que afectan las condiciones médicas. Se incluyeron los trastornos facticios, que yo los incluía antes, digamos, en esta clase, antes de que existiera el DSM-5, que de alguna manera tenía un poco de razón en ese sentido en incluirlos, porque claramente había una relación que era como bien obvia. Otros trastornos por síntomas somáticos y relacionados especificados y otros trastornos por síntomas somáticos y relacionados no especificados. Síntomas comunes en los trastornos por somatización, como para que ustedes se hagan alguna idea, porque de repente como que cuesta entender un poco qué tipo de síntomas pueden ocurrir. Este también es un estudio que se hizo por frecuencia en pacientes diagnosticados con trastorno por somatización y se contabilizó en el fondo cuánto de estos síntomas presentaban. Y ahí vemos sensación de nerviosismo, dolor en la espalda, en el dorso, ¿no es cierto? Sensación de debilidad, dolores articulares, mareos, dolor en las extremidades, fatiga, dolor abdominal, náusea, cefalea, disnea, ¿no es cierto? Sensación de incapacidad por sentirse mal, así como muy vago, ¿no es cierto? Dolor al pecho, hinchazón abdominal, constipación, bueno, etcétera. Ahí vemos que hay, en el fondo, síntomas que, por un lado, son síntomas psicológicos o emocionales, pero también vemos, en el fondo, sensaciones físicas
y que son sensaciones físicas que además abarcan en el fondo muchos sistemas distintos, ¿no es cierto? Desde lo respiratorio, desde lo cardíaco, desde lo digestivo, ¿no es cierto? Síntomas también en el área sexual, etcétera. Entonces, son cosas que son bastante frecuentes y yo creo que probablemente si alguno de ustedes lee la lista esta completa, en algún momento le ha tocado sentir alguna de estas molestias físicas como síntomas aislados y no necesariamente encontrar a lo mejor alguna explicación para eso. Ahora, el trastorno por somatización, que para efectos prácticos, como que entre comillas como concepto desapareció, pero a mí me parece importante, digamos, como mantenerlo porque de alguna manera también es uno de los cuadros que ha tenido cierta persistencia, por así decirlo, en el tiempo en la psiquiatría y tiene que ver en el fondo con este mismo concepto que yo les mencionaba de la histeria hace un rato, ¿eh? En el sentido de que la antigua histeria, digamos, de Charcot y todo, como que se dividió después en distintos cuadros, donde uno de esos en el fondo es el trastorno de personalidad más histriónico y todo, pero también está por otro lado el trastorno conversivo que yo les comentaba y estos trastornos por somatización. Aquí uno ve que efectivamente la gran mayoría de estos pacientes son mujeres, frecuentemente tienen un inicio en la juventud y frecuentemente presentan un inicio del cuadro como bastante dramático, donde presenta múltiples síntomas físicos inexplicados que afectan diferentes sistemas, ¿ya? Y para hacer el diagnóstico se consideraba en el fondo un listado de 8 síntomas inexplicados donde habían 4 dolores de distintas áreas, 2 síntomas gastrointestinales, uno sexual y alguno pseudoneurológico, ¿ya? Después vamos a ver que estos pseudoneurológicos en el fondo es un poco lo que se exige para el tema conversivo también, pero aquí en el trastorno de somatización como que esto era más amplio, por así decirlo, que solamente lo neurológico. Entonces, alguna gente se preguntaba si este conteo de alguna manera era arbitrario, pero los estudios que se hicieron con el trastorno de somatización mostraban que se comportaba como un grupo homogéneo, con un curso y un pronóstico estable, ¿ya? Y normalmente además eran pacientes que para hacer las entrevistas clínicas y las evoluciones requerían un tiempo extra, o sea, pacientes como ampliamente demandantes por un lado de atención y con historias médicas largas, que a veces eran poco confiables y por lo mismo se sugería en el fondo muchas veces tener controles como repetidos para poder hacer un diagnóstico en el fondo más certero. Y bueno, los síntomas no eran completamente explicables por una condición médica, ¿no es cierto? Y a su vez la discapacidad o el deterioro, ¿no es cierto?, o la afectación del funcionamiento que presentaban estos pacientes tiende a ser excesiva en comparación en el fondo con los hallazgos que se encuentra en el examen físico o en los exámenes de laboratorio. Se hablaba de un cuadro que por lo menos, digamos, tenía una prevalencia de un 1% en la población general, pero que en general, si uno buscaba en la atención primaria, se asumía que aquí la representación era claramente mayor. Aunque como yo les explicaba hace un rato, muchas veces no necesariamente o un número mucho más amplio no cumplen los criterios, digamos, en el sentido de todo este número de síntomas que se requiere para que se pueda configurar el diagnóstico. Y se veía que efectivamente era más común en áreas rurales y de menor educación. Muchos de ellos tienen historia de abuso sexual infantil. Entre la mitad y 2/3 también en el fondo tenían esta relación con el trastorno de personalidad histriónico, y ahí vemos como de alguna manera este concepto antiguo como de la histeria vuelve a estar ahí un poquitito como, entre comillas, unificado en estos pacientes en particular. Y el tema es que pocos de ellos mejoran, frecuentemente llevan a cirugías repetidas, abuso de droga, inestabilidad conyugal, que entre paréntesis muchas veces es un factor de sospecha importante también,
y para algunos podría ser incluso como una cosa media causal, depresión mayor e intentos suicidas. También hay una cierta agregación familiar, donde hay presentes trastornos antisociales de personalidad y abuso de sustancias, lo cual dependería, como dice ahí, del género, de la genética y del ambiente. Y el diagnóstico diferencial incluye el trastorno de pánico, ¿no es cierto?, la depresión mayor y eventualmente la esquizofrenia también, en los cuadros en el fondo que son más, de alguna manera con manifestaciones un poquitito más extrañas o demasiado dramáticas, por así decirlo. Ya, y esto derivó, como yo les decía, en el trastorno por síntomas somáticos, que es algo que es bastante más inespecífico en términos generales, ¿ya? ¿Cómo se describía esto? Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por algunas de las características siguientes. Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas, un grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas, tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o a la preocupación por la salud. Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno sintomático es persistente. O sea, en el fondo puede variar, digamos, la sintomatología, al igual como podía ocurrir en el trastorno por somatización anteriormente. Digamos, estos síntomas de dolor y estas cosas que comentábamos no necesariamente tenían que ser simultáneos, sino que tenían que darse en un periodo de tiempo. Y hay que especificar si es con predominio de dolor, lo que antes era el trastorno por dolor, y este especificador se aplica a individuos cuyos síntomas somáticos implican sobre todo dolor, ¿ya? Aquí en el fondo como que se con esto de los síntomas somáticos también, y hay que especificar si es persistente. Un curso persistente se caracteriza por la presencia de síntomas intensos, alteración importante y duración prolongada más allá de 6 meses. Y además especificar si la gravedad es leve, moderada o grave. Antes, como les decía yo, el trastorno por dolor tenía una categoría aparte, digamos, ¿ya? Y se planteaba como el dolor en uno o más sitios anatómicos, y considerando que los factores psicológicos en el fondo jugaban un rol importante acá. Se hacía una división de acuerdo a si existía o no la posibilidad de diagnosticar alguna condición médica que de alguna manera se relacionara con este dolor, aunque claramente si existía esa relación médica en el fondo, de todas maneras no, la gravedad de la lesión, por así decirlo, no explicaba el nivel de sintomatología que presenta el paciente, ¿ya? Y en general estos cuadros tendían a aparecer en relación con algún estresor psicosocial, un duelo o alguna otra situación en el fondo, pero sin que hubiera una patología identificable o con una sintomatología desproporcionada, digamos, a la presencia de esta patología que pudiera identificarse. Algunos conceptos de epidemiología con respecto al tema del dolor en particular, como para situar un poco lo del trastorno por dolor. El dolor crónico es una de las razones más frecuentes de consulta, ¿ya? Y un 13% aproximadamente en los polis de medicina interna son por dolor. El 8% de los pacientes de una muestra de un sistema de salud privado tenían dolor persistente y un 3% tenían al menos 7 días de licencia en los 6 meses anteriores por algún tipo de dolor propiamente tal. El lumbago, que es una de las patologías como quizás más como bandera, por así decirlo, en este tipo de trastornos por dolor en general o dolor crónico, afectaría a más de 7 millones de personas en Estados Unidos. Y son patologías que tienen un alto costo económico porque ocupan ampliamente, digamos, recursos de los sistemas de salud y significan además pérdida de productividad. Tienden a ser más vistos por los internistas o médicos generales, por lo mismo que comentábamos hace un rato, que en el fondo
muchas veces tanto ellos como los médicos tienden a ver esto como más como un cuadro físico, y muchas veces se tiende a negar en el fondo la presencia de alguna sintomatología o algunos síntomas psicopatológicos desde el punto de vista emocional. Y como yo les explicaba, cuando dice ahí que son frecuentemente negados, no necesariamente significa que el paciente los niegue a propósito, sino que efectivamente puede que no tenga mucha conciencia de ello, ¿ya? Por este componente que yo les hablaba de la alexitimia, ¿cierto? Porque muchas veces puede que no sean conscientes de esta sintomatología. Por otro lado, hay factores culturales, ¿no es cierto?, y de personalidad que pueden influir en cómo uno expresa el dolor y qué tan sensible puede ser también frente a eso. También hay factores biológicos que tienen que ver en el fondo con el tema de las vías neurales, ¿no es cierto? También hay un tema que se reconoce ahí, entre comillas, entre distintos sexos, digamos. Yo creo que muchos de ustedes han oído hablar la idea de que probablemente si los hombres tuviéramos que parir, en el fondo, como que no habrían problemas de sobrepoblación, claramente. Por otro lado, frecuentemente en el fondo en estos pacientes hay antecedentes de abuso, ya sea sexuales o físicos también, y ciertas dificultades en el fondo en la adaptación a situaciones nuevas. Son pacientes donde además, sobre todo si además llegan en situaciones especiales, por ejemplo, por alguna patología laboral o en algún otro contexto, en el fondo hay que tener ojo a la posibilidad de que exista una ganancia así como más específica, como por ejemplo el cobro de un seguro o alguna situación de ese tipo, el otorgamiento de una licencia, por lo pronto, ¿no es cierto? Y además hay que tener ojo porque muchas veces la conducta puede ser reforzada también por la respuesta de otros, y esto es bastante frecuente que uno lo pueda ver cuando de repente uno ve una paciente que llega a lo mejor por una sintomatología que no necesariamente es tan grave, y uno ve de repente un choclón de 8 o 12 personas en el fondo que vienen acompañando a ese paciente, como que ahí uno debería parar un poco la antena, digamos. O sea, que en el fondo, ¿qué es lo que moviliza de alguna manera a toda esa gente para que acompañen a esta persona también? Y muchas veces, yo diría que no me atrevo a dar un porcentaje, pero si ustedes apuestan cuando ocurra eso, que probablemente hay un componente psicológico detrás, yo creo que le van a aceptar con relativa frecuencia. Cuando hay un dolor inexplicable también asociado a trastornos depresivos, ¿no es cierto? Cerca de un 60% de los cuadros depresivos pueden reportar dolor o síntomas ansiosos también. Por otro lado, muchas veces la presencia de un dolor crónico puede llevar en el fondo al desencadenamiento de cuadros depresivos también en el tiempo, ¿ya? Y frente a estos cuadros de dolor crónico hay que pensar siempre en la posibilidad del suicidio, sobre todo cuando no se ha podido establecer en el fondo un buen manejo de esta situación, cosa que hoy en día de alguna manera no debiera ocurrir tampoco con tanta frecuencia. Yo creo que en teoría por lo menos en el fondo existe como bastante más conciencia de la necesidad del manejo del dolor, tanto en las patologías terminales como también en patologías crónicas, y además hay bastantes más herramientas desde el punto de vista farmacológico que hoy en día debieran permitir un mejor control del dolor. Entonces, cuando hay un cuadro doloroso que no está siendo bien manejado, ojo, porque ahí también se puede llegar a generar en el fondo esta situación de un intento de suicidio o un suicidio consumado. El trastorno conversivo. Perdón. El trastorno conversivo, así como cuando uno habla, digamos, de la esquizofrenia, por así decirlo, como uno
baluartes, por así decirlo, de los cuadros psicóticos, de las cosas en el fondo como más, de la psiquiatría más dura, por así decirlo, antiguamente, la psiquiatría clásica, como que los cuadros conversivos tienden a ser un poco la contraparte en el sentido de que es lo que dio origen, por lo menos en muchos aspectos conceptuales, a estas ideas psicodinámicas, ¿no es cierto?, de Freud, del psicoanálisis y todo lo que tiene que ver un poco más con los cuadros más neuróticos. ¿Y qué es lo que son los trastornos conversivos? Básicamente, en el fondo, son cuadros que se presentan como con una sintomatología neurológica, pero donde no se encuentra en el fondo ningún hallazgo de algún daño neurológico. Y por otro lado, se encuentran factores psicológicos que podrían estar asociados con los síntomas. Normalmente, de hecho, la sintomatología tiende a presentarse luego de un evento estresante, pero donde además se descarta, digamos, que haya como una especie de al control voluntario y que el origen sea por alguna condición médica o neurológica. Hoy se me corrió solo esto, ¿verdad? Y lo importante en el fondo es que se supone que aquí no hay origen intencional, ¿no es cierto? O tampoco sea una cosa que como que culturalmente esté establecida, digamos, como que haya cierta presión por generar en el fondo cierta sintomatología en ese sujeto a raíz de algo que haya ocurrido y que esta presión en el fondo sea ejercida por el medio. La epidemiología de la conversión tiende a ser como bastante más común de lo que uno cree. Hasta un 20 o 25% de los pacientes ingresados a cuidados neurológicos podrían tener este tipo de cuadro. En la interconsulta psiquiátrica en un hospital general, los estudios muestran un porcentaje de alrededor de un 5%. Tiende a ser más frecuente en mujeres, también de origen rural y con menor educación o bajo nivel socioeconómico. Y ¿cuáles son los síntomas pseudoneurológicos en el fondo más típicos? Parálisis, movimientos anormales, incapacidad de hablar, ceguera y sordera, ¿ya? Es como el típico, yo siempre hago la broma aquí, que en el fondo no es como para bajarle el perfil ni nada, pero es un poco lo que uno recuerda como en las teleseries antiguas, ¿no es cierto?, de el personaje principal que frente a algún evento estresante perdía la vista, ¿no es cierto?, y oh, me he quedado ciega. Es un poco esa misma idea, digamos, ¿eh? Entonces, estas alteraciones neurológicas que pueden ser parálisis, alteraciones en la marcha, ceguera, sordera, pseudoconvulsiones, ¿no es cierto? Que muchas veces las pseudoconvulsiones, o sea, convulsiones que no tienen un origen dentro de la actividad electrofisiológica que ocurre a nivel cerebral, son comunes también en los pacientes epilépticos, ¿ya? Y se pueden dar efectivamente como de forma alternada en este tipo de pacientes. Una cosa que es importante aquí es que los síntomas reflejan de alguna manera como el concepto más popular o la idea que tiene el paciente en mente de cómo funcionan las enfermedades. Y en ese sentido, las manifestaciones que el paciente tenga no necesariamente van a correlacionarse con lo que uno sabe que es correcto desde un punto de vista como más fisiológico o anatómico, ¿ya? Y en eso, por ejemplo, es frecuente que frente a una supuesta lesión a lo mejor de algún nervio, ¿no es cierto?, en vez de tener una distribución así como por los dermatomas o estas cosas como más típicas en el fondo que uno conoce desde el punto de vista de la distribución anatómica, tiendan a tener en el fondo esta distribución en guante o en calcetín, digamos, o sea que afecta como toda la extremidad desde un punto hacia distal. Entonces hay que tener ahí como cierto ojo también. Y lo otro es que no porque un paciente tenga un cuadro conversivo, eso inmediatamente descarta que pueda existir algún otro tipo de diagnóstico, ¿ya? O sea, los síntomas conversivos pueden ocurrir en pacientes también con otros diagnósticos.
¿ya? Y esto lo comento porque no en raras ocasiones, porque un paciente alguna vez ha presentado sintomatología conversiva, en el fondo como que tienden a minimizar todo lo que después le ocurre y de repente aparecen después otro tipo de síntomas mucho más graves y que probablemente ya cuando los llegan a tomar en cuenta, en el fondo ya no hay mucho más que hacer tampoco. ¿Sí? Que es un poco lo mismo que estoy explicando en esta diapositiva, ¿no es cierto? Que después se encuentra patología también que explicaba de alguna manera estas molestias. Claves útiles para el diagnóstico, ¿no es cierto? Es un trastorno psiquiátrico que parte con un síntoma neurológico inexplicado. Imitan síntomas muchas veces conocidos de una relación importante en su vida, ¿ah? Sobre todo de repente antecedentes de la infancia, por ejemplo, no sé, el papá murió de un accidente vascular encefálico, ponte tú, donde a lo mejor tuvo una parálisis durante un tiempo y después se murió, entonces estos pacientes debutan con paresia o con un cuadro de parálisis donde no pueden hablar o qué sé yo, ¿ah? Y ahí uno, si va indagando ciertos antecedentes, muchas veces puede relacionarlo con este tema de la infancia, aunque no necesariamente todos los pacientes lo vayan a tener. Y por otro lado, la reacción que a veces presentan estos pacientes en relación con el síntoma también llama la atención. Pueden tener por un lado lo que se conoce como una bella indiferencia, que es como de alguna manera una especie como de, bueno, como lo dice un poco el término indiferencia, pero como una indiferencia como bien digna, por así decirlo, como de no pescar el síntoma, como que al mí el síntoma no me afectara, y puede ser alguien que camine, por ejemplo, como arrastrando una pierna, pero como que en realidad no le pasara nada y estuviera caminando por una pasarela, digamos. O al revés, en el fondo pueden tener un interés emocionalmente anómalo en el síntoma y de repente ser como demasiado alaracos o demasiado en el fondo dramático o catastrofista en el fondo para expresar su sintomatología también. La teología en general no está del todo clara, pero desde cada una de las distintas como eh, componentes teóricos en el fondo como que elaboran ciertas explicaciones, ¿no es cierto? Y en la psicodinámica en el fondo se plantean que podrían existir ciertas predisposiciones en el desarrollo y que responden a estresores particulares, lo que despierta conflictos inconscientes, ¿no es cierto? Conflictos sexuales, de agresión o dependencia, ¿ya? Desde un punto de vista como biológico, se plantea que, o sea, se ha visto que hay una alta prevalencia en pacientes que presentan un daño cerebral, en algunos estudios hasta un 64%, y en ese sentido hablaría de alguna manera también de un cierto déficit, digamos, de herramientas cognitivas, ¿ah? Y que es otro de los componentes que se ha planteado ahí, que en el fondo hay como una dificultad en manejar cognitivamente las emociones y por lo tanto estas emociones tienden como a sobrepasar de alguna manera estas herramientas cognitivas y se manifiestan a través de estos síntomas más somáticos propiamente tal. Componentes culturales también, en grupos étnicos y sociales tendrían mayor predisposición. En ese sentido, por ejemplo, si uno ve como algunos elementos en esta línea, en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más frecuente en el setting afroamericano, por un lado. Aquí en Chile, en particular, muchos de estos síntomas tienden a ser más frecuentes también en pacientes de etnia mapuche, por ejemplo. Entonces, hay ciertos componentes también que están ligados un poco a cierta aceptación cultural, probablemente. Ya, ¿qué es lo que pasa en el fondo con la evolución? Muchos de ellos tienen un desenlace favorable, sobre todo cuando se ha dado por un comienzo, por un evento, digamos así como que lo haya gatillado, que se caracteriza por este comienzo abrupto, ¿no es cierto? Cuando hay un evento precipitante, y en pacientes que normalmente tenían un buen funcionamiento previo, o sea, tenían un buen ajuste premórbido y tampoco tenían en el fondo otro tipo de comorbilidades o alguna cosa que pudiera complicarlo.
Y en ese sentido los estudios de seguimiento han mostrado una buena evolución en general. Más del 80% de los pacientes a los 3 años en el fondo están bien, sin sintomatología. La gran mayoría de los pacientes ambulatorios responden rápidamente al tratamiento y con una recaída relativamente baja, digamos, de un 20% en un año, cuando se mantienen de alguna manera los factores estresantes, ¿no es cierto? Y si ocurre en el contexto de otra enfermedad psiquiátrica, una depresión o algún cuadro de ansiedad, normalmente la evolución del trastorno conversivo refleja la evolución del trastorno primario. Y ahí es donde probablemente podría tener más sentido, como yo les comentaba, el tratar, digamos, la depresión o el cuadro de ansiedad, en el fondo, incluso desde un punto de vista farmacológico, para apoyar el mejor desenlace también del cuadro conversivo. Aquí vemos un poco cómo fue derivando a la situación actual, ¿ya? Aquí se plantea trastorno de conversión y le ponen entre comillas, o entre paréntesis, perdón, trastorno de síntomas neurológicos funcionales, ¿ya? Y de hecho aquí es bien interesante porque vamos a ver más adelante, ha surgido también un mayor interés desde el punto de vista como de la neurología en abordar estos pacientes, ¿ah? Porque además muchas veces les llega a ellos, digamos, y ellos son los que tienen que hacer de alguna manera el descarte de algún cuadro neurológico propiamente tal. Se presenta uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas. El síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno médico o mental. El síntoma causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y ahí se especifica en el fondo el tipo de síntomas: debilidad o parálisis, movimientos anormales, síntomas de la deglución, síntomas del habla, ataques o convulsiones, anestesia o pérdida sensitiva, síntoma sensitivo especial, por ejemplo, alteraciones visuales, olfativas o auditivas, y con síntomas mixtos. Y además se plantea especificar si esto es un episodio agudo o persistente, que ya vimos que también eso marca un poco el tema del pronóstico, ¿no es cierto? Y especificar si hay un factor de estrés psicológico concomitante, digamos, o no existe algún factor de estrés psicológico concomitante. Aquí se plantea un poco esto como desde la perspectiva, como yo les mencionaba, más neurológica, los cambios que se dieron entre el DSM-4 y el DSM-5. Y aquí en el fondo se ve como de alguna manera en el DSM-4 era necesario encontrar signos físicos positivos de inconsistencia, ¿no es cierto?, o incongruencia con alguna enfermedad reconocida. Y eso en el fondo, hoy en día en el DSM-5 no se enfatiza tanto, ¿ah? Y por otro lado, se sacaron también esto de que debía existir un estresor psicosocial o psicológico, ¿no es cierto? Y que se debía determinar que el paciente no estaba fingiendo, ¿ya? Específicamente. Entonces aquí lo sacaron porque se veía que frecuentemente no estaba presente, digamos, tan claramente, por lo menos, el estresor psicológico. Y por otro lado, me hacen una mención de que efectivamente el fingir síntomas no es tan frecuente y que además en el fondo no debería ser considerado como una enfermedad propiamente tal. Entonces, eso es como, vamos a ver lo que tiene más que ver con la simulación y otras cosas que son como de otro capítulo, pero que también es necesario tenerlo en mente para hacer el diagnóstico diferencial con esto. Algunos elementos de la historia del paciente que son útiles en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos neurológicos funcionales, la lista de síntomas en el fondo que el paciente ha tenido, ¿no es cierto?, el funcionamiento de un día a otro, hay que ver en el fondo qué tan variable puede ser eso y qué tan coherente es
eso también con alguna lesión neurológica o no, la forma de inicio, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay debilidad y trastornos del movimiento. La forma de inicio cuando hay en el fondo cuadros como más disociativos, como por ejemplo los ataques no epilépticos o las pseudoconvulsiones, como yo lo mencionaba, la presencia de otros trastornos funcionales, ¿no es cierto? Que se hayan diagnosticado previamente, el intestino irritable, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica u otras enfermedades en el fondo como más funcionales, las creencias respecto de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el paciente cree que puede estar mal, ¿no es cierto? Y en ese sentido, preguntarle muchas veces en el fondo si sienten que a alguno de los otros doctores se les puede haber olvidado algo, qué tratamientos creen ellos que podrían ayudar o qué sé yo. Y también la experiencia que ha tenido con otros médicos previamente, ¿ya? Y aquí en el fondo buscan como cambiar un poco el enfoque, ¿no es cierto? Eh, aquí, por ejemplo, aquí cuando se plantea esta cosa del énfasis en buscar por el estrés reciente o el abuso en la infancia, plantean que el inicio, o sea, que el foco inicial debería estar en los gatillantes psicológicos, perdón, fisiológicos y los síntomas disociativos que ayudaran a explicar el mecanismo de los síntomas, ¿ya? La exploración de los factores más remotos podría ser apropiado, pero más tarde, digamos, y no necesariamente en todos los pacientes. Eh, Plantear, digamos, ahí preguntas sobre depresión y ansiedad. Aquí dicen que actualmente podría ser, o sea, puede ser apropiado, pero no necesario para el diagnóstico, y por lo tanto esta evaluación en el fondo de alguna manera también puede esperar. Y como ya comentábamos, como normalmente estos pacientes rechazan un poco la idea de que los envíen al psiquiatra, llegar y de partida como empezar a preguntar por eso puede generar de alguna manera un distanciamiento en la relación médico-paciente también. En el manejo tradicional, ¿no es cierto? De alguna manera se plantea como un diagnóstico de exclusión basado en test normales o en la naturaleza bizarra de las quejas, ¿eh? Mientras que acá el diagnóstico se basa en criterios diagnósticos positivos, no en la normalidad de los test o porque el trastorno aparezca como algo bizarro necesariamente. En el enfoque tradicional está planteado como algo psicógeno o relacionado con el estrés. En cambio aquí se habla de un trastorno como funcional, ¿ya? Un trastorno funcional del sistema nervioso que podría estar o no influenciado por el estrés. O sea, como que de alguna manera se mantiene este enfoque de que el sistema nervioso, entre comillas, es lo que no está funcionando bien, ¿eh? Mantener algunos trucos secretos para el diagnóstico como alejados del paciente. En cambio aquí el enfoque actualmente en el fondo es más bien mostrarle los signos positivos que permitan al paciente entender cómo se está haciendo el diagnóstico, como de alguna manera hacerlo más partícipe, más transparente también. Cuando los neurólogos en el fondo veían antiguamente en el enfoque tradicional esto, como que lo veían como algo que no tenía que ver con ellos y por lo tanto le traspasaban la responsabilidad a otros, le hace psiquiatras, ¿no es cierto? En cambio aquí en este enfoque los neurólogos podrían hacerse responsables también de iniciar y supervisar el tratamiento y de las derivaciones posteriores. Y en el enfoque tradicional el tratamiento es enteramente psicológico, con esto como de tratar de entender las causas psicológicas, el estresor actual y los antecedentes traumáticos previos, qué sé yo, mientras que acá el tratamiento se plantea como una combinación, sobre todo de terapia física, entendiendo un poco esto como este enfoque funcional que le dan, ¿no es cierto?, a la patología. Y combinado con un tratamiento psicológico y otras modalidades si es que llegara a ser necesario, ¿ya?
Aquí un pequeño video que les quiero mostrar en el fondo como para graficar un poco este tema de la sintomatología conversiva, ¿ya? Dice, bueno, disociación aguda y espasmo facial funcional. Una mujer de 74 años con episodios recurrentes de hemiparesia funcional izquierda. Ella describe la disociación aguda al comienzo de sus síntomas y demuestra una desviación de la mandíbula hacia la izquierda y una contracción del platisma izquierdo como parte de un espasmo facial funcional. Aquí voy a... Sí, se reactivó así. I think hearing the same things that you just when you're overhead that water gas on you, but pink realize on you. I just felt you were distance. Yeah, that's a very good description of it. Como ustedes ven, es algo que es bien cortito, pero para graficar un poco esto, que ustedes ven, claro, una mujer de 74 años, normalmente uno tendería a pensar en un fondo como primera opción en un accidente vascular encefálico, pero por lo mismo en el fondo es importante considerar estas otras alternativas también. Les propongo que hagamos un pequeño descanso, que llevamos ya como una hora más o menos, y yo creo que sería bueno que nos despejemos unos 10 minutitos como para que después podamos retomar. No sé si hay preguntas o dudas de esta primera parte que fuera importante como aclarar o responder. ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor, pero creo que no hay pregunta. Si hay alguien que quiera preguntar ahí, si se le ocurre algo ahí entre medio. Yo tengo aquí las 15:48. ¿Nos encontramos aquí a las 4? Ya, doctor. Ya, doctor. Súper. Voy a tener la grabación para que quede dividida ahí en dos, ¿ya? Nos vemos un ratito.